voy a compartir pantalla con ustedes. Nada más indíquenme, por favor, si se ve la pantalla para ya estar tranquilo de que ustedes la están viendo. Sí se ve, Sí, se hermano. ve bien. Se ve bien, muy bien. Voy a regresar a nuestra lámina que hemos estado utilizando constantemente en este curso, que nos habla de los tres elementos básicos de cualquier idioma, que es el nombre, el verbo y el objeto. Gracias a Dios, hermanos, que ya vimos nombres, primera, segunda declinación, ya vimos todo lo que es el femenino, vimos masculino, neutro. Y en verbos ya vimos dos tiempos, hermanos. Ya vimos el presente y vimos el Tienes imperfecto. razón. Y después de ver el presente y el imperfecto, antes de entrar al futuro, que es un verbo, un tiempo que también se utiliza bastante, vamos a ver una herramienta el día de hoy, antes de entrar a ese tiempo. Y es que los verbos son una parte muy importante en cualquier idioma. Son tan importantes como cualquiera de las palabras que utilizamos, pero los verbos son los que nos comunican la acción, son los que nos permiten eh, eh, nos describen lo que se está haciendo. Yo pediría a alguno de ustedes que quiera hacerlo, por favor, en primer lugar, yo quiero recordar que es un verbo, página 30. Ya lo hemos dicho, pero a veces yo repito con el objeto de que lo memoricen los alumnos. En la última línea de la página 30 está la definición de verbos. ¿Qué es un verbo? Si hoy vamos a hablar de verbos, ¿de qué vamos a hablar, hermanos? Entonces, alguien que nos lea la definición en la página 30, por favor. Los verbos son palabras que se refieren a acciones o estados. Las acciones son generalmente eventos que requieren un acto de voluntad para su ejecución. Por ejemplo, yo veo, nosotros arrojamos, ellos van, etcétera. Y los estados, hermano, también sigue leyendo, por favor. Los estados generalmente no involucran actos de la voluntad y son usados para describir. Uno de ellos es estados del ser, él existe, condiciones, ellos están enfermos, cualidades, está lleno. Muy bien, hermanos. Entonces, ya dijimos ahorita que los tres elementos de una oración son estos. Ya dijimos lo que es un verbo. ¿Cuántos tipos de verbos ya conocemos? Alguien que recuerde los tipos de verbos por su terminación, ya conocemos dos tipos de verbos. Quien quiera hacerlo en voz alta, dígalo. Omega, Omi. Exactamente, hermano. Los tipos omega, no te escuchamos bien la segunda parte, pero yo creo que sí la dijiste. Estoy medio resfriado, basta, por eso no puedo hablar mucho. Sí, hermano. Bueno, son verbos omega y verbos omai. Omai. Hasta ahorita hemos conocido los dos tipos de terminaciones de verbos, omega y omai. Y estos vamos a ver un tercer tipo al final del curso, los verbos mi, los que terminan en mi. Pero por ahora conocemos dos tipos de verbos. Estos dos tipos de verbos, ya dijimos que los conocemos por la terminación. En español también hablamos de varios tipos de verbos. A veces decimos verbos regulares y verbos irregulares. Entonces, hoy vamos a hablar de algunos verbos irregulares en cuanto a la terminación. Estos verbos de los que vamos a hablar el día de hoy, de acuerdo a su terminación, a veces ya conocemos las terminaciones del presente. O sea, las terminaciones del presente las tenemos, vayan en su libro a la página 30. Alguien que quiera leernos las terminaciones de los verbos en presente, están en la página 30 en una lámina. Por favor, léanla en voz alta. Ok, buenas noches otra vez. Adelante, Las Pablo. terminaciones de los verbos en presente serían
primera persona, omega, segunda persona, eis, y tercera persona, ei, para el singular. Para el plural, estoy leyendo las terminaciones regulares. Para el plural serían omen, ete, usin, respectivamente para primera, segunda y tercera persona. Las terminaciones de ponentes para el singular serían omai, e y etai. Las terminaciones de ponentes para el plural serían ometa, este, ontai. Muy bien, hermano, muchísimas gracias. O sea, esas terminaciones ya deben dominarlas en este momento, hermanos. La próxima semana vamos a ver el futuro. Para el futuro simplemente agregamos una sigma a las terminaciones y ya tienen ustedes las terminaciones del futuro. O sea, en vez de tener o, e, sei, van a tener so, sei, somen, sete, susi. Entonces, si ahorita las memorizan, para la siguiente lección ya las tienen dominadas. Entonces, es importante que ya estas las dominen ustedes. Pero también ya sabemos las terminaciones del imperfecto, que es otro tiempo, y las tenemos en la página número 36, están los verbos, y tienen tres terminaciones básicas. Voy a decírselas yo a ustedes para no leer la palabra completa. Son, en primer lugar, tenemos una épsilon al inicio de los verbos imperfectos que nos dice que hablamos de un tiempo pasado. Pero además las terminaciones son on, es en, omen, ete, on. On, es en, omen, ete, on. Eso también ya deben ustedes memorizarlo. Y para los verbos de ponente son omen, u, eto, ómeta, este, onto. Entonces, hasta aquí podemos decir, ya dominamos las terminaciones del presente, ya dominamos las terminaciones del imperfecto, ya podemos, cualquier verbo en tiempo presente, en tiempo imperfecto, ya podemos analizarlo gramaticalmente. O sea, dimos un paso gigante, porque los verbos en presente son los que predominan en el Nuevo Testamento. Pero ahora, hermanos, ¿qué pasa con los verbos contractos, que es el tema de la lección de hoy? Un verbo contracto, ¿por qué los verbos contractos? Si ustedes ven las terminaciones, vámonos otra vez, por favor, a la página 30. Todos abran su libro en la página 30. Entonces, nosotros tenemos el verbo o, eisei, omen, ete, usi. Si el verbo es luo, yo diría luo, lueis, luei, luomai, lue, luetai. O sea, es algo sencillo. Pero, ¿qué pasa, hermanos, si el verbo es agapao, que es amar? Entonces, si yo quisiera agregarle las terminaciones o, e, sei, yo diría agapao, agapao eis, agapao ei, agapao omen, agapao ete, agapao usi. ¿Se dan cuenta que se complican las terminaciones del verbo en el caso de los verbos contractos? ¿Cuáles son los verbos contractos? Los verbos contractos son los verbos cuyo tronco termina en alfa, épsilon u omicron. Tres vocales, alfa, épsilon u omicron. Entonces, si tenemos un verbo que termina en esas tres vocales, tendríamos problemas para ponerle las terminaciones del presente y del imperfecto, porque conocemos que es presente por su terminación. Podemos identificarlo como imperfecto por su terminación. Entonces, ¿cómo podemos discriminar? ¿Cómo resolvieron el problema las madres griegas? ¿Cómo lo resolvieron ellos? En el caso de los verbos que terminan, su tronco termina en alfa, épsilon u omicron. Lo hicieron con los verbos contractos, se le llaman verbos contractos. Por ejemplo, abran su libro en la página 42 ahora. El verbo es el verbo polleo. Verbo polleo es un verbo omega, es un verbo que termina, el tronco termina en épsilon. Entonces, si yo quisiera usar las terminaciones o, eis, ei, omen, ete, usi, entonces yo diría polleo, y aquí tiene justamente, dice pollo, y tiene un acento circunflejo que nos dice que es un verbo contracto. Si hablamos ahora, aquí lo tengo, lo voy a poner aquí para que lo vean aquí más grande en la pantalla. O sea, pollo, aquí lo tengo. Yo hago. Polleís, o eis, ei.
Entonces, si yo dijera pollé y luego quisiera agregarle la eis, pollé, is, entonces aquí simplemente agregamos una iota suscrita. O eis, ei, y aquí tenemos una iota, un acento circunflejo, perdón, me equivoqué. En la iota tenemos un acento circunflejo, aquí en pollé tenemos otro acento circunflejo, en polló un acento circunflejo que nos dice que es un verbo contracto. Lo mismo o eisei, omen. Aquí sería pollo, polle, omen, y aquí simplemente le agregan un circunflecto y decimos pollumpen, polleite, pollusin. Entonces, un verbo contracto, para que a veces nos dicen en griego, verbos contractos, ay, ¿qué es eso, no? ¿Con qué se come? Bueno, un verbo contracto termina en epsilon, su tronco termina en alfa, epsilon u omicron. Y para resolver el problema de esto, hacemos una combinación, ahorita vamos a ver la combinación en morfología, la combinación de dos letras para que nos dé un resultado que fonéticamente sea sencillo. Esos son los verbos contractos. En imperfecto, otra vez vayamos, hermanos, por favor, a la página 36. Tenemos on, es, omen, ete, on. Son las terminaciones en imperfecto. Entonces, si quisiéramos agregarle al on, al imperfecto, las terminaciones de un verbo que termina en epsilon, entonces epoye sería epolleón, epollees, epolleen, epolleemen, epolleete, epolleón. Se dan cuenta que hay una cierta dificultad fonética. ¿Cómo se resolvió? Pues simplemente de esta manera. Epoyun, epoyeis, epoyei, epoyumen, epoyeite, epoyum. Entonces, un verbo contracto, lo que nos está permitiendo o lo que hacemos es tener una solución al problema fonético con una combinación de vocales. Ya habíamos visto esta combinación de vocales en el imperfecto también. O sea, ya nos familiarizamos con combinar dos vocales en el imperfecto. Ahora la estamos haciendo en las terminaciones. Y como nada más el presente y el imperfecto tienen estos problemas, por eso primero estudiamos presente e imperfecto. Entonces, ya que dominamos presente e imperfecto, ahora vamos a aplicar la técnica del uso de verbos contractos con esos dos tiempos. Entonces, esa es la idea de que hayamos estudiado primero el presente y el imperfecto. Entonces, llegamos ahora ya a los verbos contractos antes de entrar al futuro. Entonces, vamos a ver la lección de hoy. En primer lugar, tenemos un texto bíblico como cada lección. Vamos a repetir el texto bíblico que está en Primera de Juan 4:19, y este texto bíblico ya tiene un verbo contracto. O sea que siempre tenemos un ejemplo de lo que vamos a estudiar en el versículo bíblico de la lección. Entonces, alguien que repita conmigo, o varios, no todos, porque si prenden sus micrófonos se vicia todo, pero repitan conmigo. Dice, gemeis agapomen, Gemei País agapomen. agapomen. hoti autos, Hoti auto. protos, Ploto. protos, Proto. egapes en gemas. Egape gengema. Gemeis agapomen, otra vez, Gemei agapomen. hoti autos protos, Hoti auto protos. egapes en gemas. Egape gengema. Fíjense, gemeis es nosotros, gemeis. Agapomen, agapao, aquí lo tienen en el vocabulario. En la primera palabra que vamos a aprender de vocabulario es agapao, que es yo amo. Entonces, si usáramos la terminación o, eisei, omen, ete, usi, sería agapaomen, agapaomen. Entonces, ¿cómo se resolvió el problema fonético? Con una omega, con un acento circunflejo. Entonces decimos, nosotros amamos, gemeis agapomen, hoti autos protos, egapes en gemas. Porque hoti autos, porque hoti autos el, protos primero, egapesen, es el verbo agapao, pero en un auristo que todavía no estudiamos, vamos a ir a eso a la lección 8. Entonces, él nos amó, gemas a nosotros, nos amó primero. Protos es primero.
Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Vámonos al vocabulario, hermanos, para que voy a repetirlo, para que ustedes aprendan la pronunciación, para que puedan leerlo, para que puedan memorizarlo. Vamos a la primera palabra, también repítanla conmigo, dos, tres personas que prendan su micrófono. Dice agapao. 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 Muy bien, significa yo amo, yo amo. Ya habíamos visto agape, que era es un nombre, un sustantivo en la lección 2, que significa amor, agape. Aquí es agapao, está como verbo omega. Aiteo, Aiteo. 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 Yo pido, solicito, exijo. Genao, Genau. Genau. genao. Muy bien, los que tienen su micrófono apagado, también repítanlo, hermanos. Tienen que aprender a pronunciarlo, ¿no? Genao. Genao es yo engendro, soy padre, doy a luz. Yo engendro. Erotao. 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 Yo pregunto, yo interrogo. Eso es erotao. Erotao. Seteo. Zeteo. Heteo. Yo Teteo. busco, yo trato. Caleo. 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 Yo llamo, yo nombro. La leo. Laleo. Leo. Yo hablo, yo digo. De ahí viene la palabra glosolalia, que es don de lenguas, ¿no? La leo. Yo hablo. Plerón. yo digo. Pleró. 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 Yo lleno, yo completo. Polleo. 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 Yo hago, efectúo. De ahí viene la palabra también poema. Polleo. Fobeumai. Popeo. Leoma. Fobeumai. Yo Fobeumai. tengo miedo de. Voy a repetirlo ahora un poquito más a prisa, vayan repitiéndolo también. Agapao, Agapao. aiteo, Aiteo. Teo. genao, Genau. Genau. erotao, Erotao. Erotao. seteo, Seteo. caleo, Caleo. laleo, Leo. pleró, Pleró. polleo, Polleo. Teo. fobeo umai. Fobeo. Omai. Umay. Me faltó una hace ratito. Es Sí, la U. ux, ux, que significa no. Significa no. No. Ux. Ahora, Doctor, una consulta. sí, El adelante. verbo de la palabra que es floreo es una O larga, se pronuncia como una O larga o con una O corta. Muy bien, es esta pleró. ¿A esa te Plere- refieres? Pleró, Pleró. sí, pleró. Pleró. Aquí tenemos Pleró. una omicron más una omicron larga, por eso digo pleró. Pleró, Gracias. es como si fueran tres O's, ¿no? Pleró. Y tiene sentido porque es pleró, llenar, ¿no? Llenar, lleno, completo. Pleró. Estoy llenando. Pero muchas Pleró. gracias. Sí tiene una omega que es una omicron larga. Es una doble omicron, pero una omicron corta más una omicron larga. Pero muy bien. Profesor, Sí, adelante. profesor, Sí, en la última palabra, la que significa no, sí. ¿cuál de las se debe decir las tres o cada una de ellas significa no? Cada una ¿Qué tan significa separado? no, hermano. Ya. Sí, cada una Ok. significa no. Las tres se Ah. utilizan de diferentes maneras y cada una significa justamente no. No. Ok. Listo. Gracias, profesor. De nada. Vámonos a los paradigmas a memorizar. Hermanos, estos paradigmas, yo lo estoy viendo ahora súper importante en el curso de exégesis que estoy tomando ahorita, aquí en Westminster, porque ahora al estar leyendo el pasaje, estamos revisando palabra por palabra y ya de memoria debemos poder saber el análisis gramatical de cada palabra. Entonces, el curso de exégesis nos permite usar todo lo que aprendimos en el primer curso, pero ya para leer y analizar gramaticalmente.
Entonces, uno debe memorizar los paradigmas con el objeto de poder en un momento dado mentalmente, rápidamente ir entendiendo el tiempo, la terminación, la persona, si son palabras, el caso, si son nombres, a qué caso corresponde, a qué tiempo corresponde, a qué persona corresponden los verbos. Entonces, es importante que sí memoricen ustedes los paradigmas. Aquí dice pollo, repitan, Pollo. es yo hago. Polleís, Polleís. tú haces. Tú haces. Polleí, Polleí. Y ahí, él, ella, ello hacen. Pollumen, Poyumen, nosotros hacemos. Polleíte, Polleíte, ustedes hacen. Pollusin, Poyusin, ellos, ellas hacen. Fíjense, hay cierta similitud con lo que ya aprendimos, Oesei o Meneteusi. Entonces, si ustedes ya memorizaron bien el presente de un perfecto, también ya lo pueden memorizar mucho más rápido, porque las terminaciones son similares. Oesei o Meneteusi. Nada más que aquí es Oesei, Umeneteusi, pero son muy parecidas. Entonces, esa es la ventaja de haber ya memorizado el paradigma del tiempo presente. Ahora, vámonos al imperfecto. Estamos hablando ahorita nada más de troncos, terminación omega, pero el tronco termina aquí en épsilon. El verbo es polleo, aquí falta un acento. Yo me lo había puesto, no sé por qué no se grabó. Polleo lleva acento, escríbanlo en su libro, es un acento agudo en la épsilon. Polleo, aquí también lleva acento en la épsilon en griego. Perdón, en la épsilon lleva un acento agudo, polleo, polleo. Pues vámonos al imperfecto, hermanos. El imperfecto, dijimos, el presente es yo hago, tú haces, él, ello hace. O sea, es la misma traducción que hemos visto ya de los verbos omega. No hay cambio en esto. Pollumen, nosotros hacemos. Polleite, ustedes hacen. Pollusin, ellos, ellas hacen. En el imperfecto, el tronco épsilon. El tronco épsilon, los imperfectos, acuérdense que era oneseo, omenete, on. Aquí son pollun, repitan, Pollo. Poyun, yo estaba haciendo, es el imperfecto. Epolleís, Epoyis, tú estabas haciendo. Epollei, Epoyei, él, ella, ello estaba haciendo. Tenemos la épsilon al inicio que nos dice que es un tiempo pasado, ¿no? Polleo, le agregamos la épsilon, es imperfecto. Pero las terminaciones ahora son las que están teniendo un ligero cambio por el problema fonético que mencioné. Entonces ya analizamos los cambios fonéticos de alfa en agapao, en polleo, perdón, hoy hemos analizado épsilon. Ahora la que sigue es epoyumen, Epoyumen, Amén. nosotros estábamos haciendo. Epolleite, Epoyeite, ustedes estaban haciendo. Epoyun, Epoyun, ellos estaban haciendo. Entonces Poyun, tenemos estas terminaciones en el presente y en el imperfecto con un tronco que termina en épsilon. Estos son los que hay que memorizar porque son los que más se utilizan. O sea, ¿por qué estos? Porque son los que más se utilizan. Pero alguien preguntaría, hermano, ¿y entonces qué pasa con los verbos, los otros verbos? Aquí hay unos paradigmas a reconocer. Paradigmas a reconocer son el tronco alfa. O sea, ¿qué pasa con los alfa? ¿Cómo cambian los alfa? Entonces ya dijimos que era genau, es el verbo que termina el tronco en alfa. Entonces ahora, cómo lo vamos a combinar? Oeisei o menete usi. Entonces, en lugar de decir oeisei, simplemente decimos genó o eis genás, o eis ei gená, o eis ei omen, genomen, o eisei omenete genate, o eisei omenete usin, genosin. Entonces, tenemos aquí el paradigma. Repitan después de mí, hermanos, por favor. Genó, Genó. genás, Genás. Genás, gená,
Genar. Genar. genomen, Genomen. Genomen. genate, Genate. genosin. Genosis. Gnosis. Entonces, el verbo genau ya dijimos que es engendrar, genó en presente, porque es un tronco alfa, yo engendro, tú engendras, él, ella, ello engendra, nosotros engendramos, ustedes engendran, ellos, ellas engendran. Ahora, el imperfecto con genau, acuérdense las otras terminaciones onesen, omeneteon. Aquí, ¿cómo sería? En primer lugar, tenemos una épsilon. Ya nos dice que es un imperfecto. Entonces, el verbo genau, le agregamos la épsilon al inicio, y entonces decimos egenon, on es en. Entonces, Egenon. egenon. Repitan, egenon, Genon. Genon. egenas, Egena. Genas. egena, Egena. egenomen, Egenomen. Genomen. egenate, Egenato. Genate. egenon. Egenon. Genon. Entonces, estas son las terminaciones. Una épsilon al inicio en el imperfecto, los troncos alfa. Entonces, de esta manera, hermanos, ustedes ya tienen las terminaciones de los troncos épsilon y los alfa. Dijimos que los verbos contractos o terminan en alfa o en épsilon u en omicron. Pero en omicron, ¿qué va a pasar con la omicron? Solamente tenemos la terminación del presente del tronco omicron porque el imperfecto prácticamente no está en el Nuevo Testamento. Entonces solamente Mano, tenemos como un paradigma a reconocer. Estos mano, son una los paradigmas pregunta. a reconocer. A ver, John levantó la mano. Adelante, John. En el tronco del alfa está la palabra eh, genosin. Esa nu que está entre paréntesis, ¿tiene alguna variación dependiendo del contexto? Porque siempre he visto que está entre paréntesis, ¿es opcional o qué? Sí, en la mayor parte de las veces sí se utiliza la nu de acuerdo a la letra que continúa para una pronunciación. Entonces, sí memorízalo como genosin. Creo que es más fácil memorizarlo así, genosin. Genate, genosin. Entonces, es una nu variable, ya la conocemos, ya la hemos mencionado antes. Es una nu variable que nos ayuda también para la pronunciación dependiendo cómo inicia la siguiente palabra. Entonces, más vale memorizarla desde el principio. Genosin, genosin. Muy bien, gracias, John. Entonces, nos vamos al Omicron. Entonces, pleró. Si fuera el presente, diríamos o eisei o meneteusi. Y si fuera la o, sería pleró. Y justamente es una pleró, aquí simplemente con el acento circunflejo, o, no hay mucho cambio en este caso, o eis. Aquí en lugar de eso tenemos pleroís. Repiten conmigo, hermanos. Pleró, Plero. Pero. pleroís. Pleroís. Plerois. Y pleró significa yo lleno. Pleroís, tú llenas. Pleroi, pleroí, Pleroi. Pleroi. él, ella, ello llena. O es él. Entonces el problema de la Omicron se combina de esta manera, se resuelve de esta manera. Plerumen, Plerumen. Lumen. o es él, omen. Aquí es Plerumen. plerumen. Y luego sigue Plerumen. ete usin en el presente. Entonces, ¿cómo se resuelve el asunto? Plerute Plerute. Plerute. es ustedes llenan. Y por último, plerusin, Plerusi. Lusin. ellos, ellas, ellos animales llenan. Entonces tenemos pleró, pleroís, pleroí, plerumen, plerugute, plerusin. Entonces, esta es la forma en que se resuelve el problema fonético. En morfología ahora, el maestro Bo nos explica cómo es que ocurre esta situación. Y es donde vamos a ir en este momento para analizar en el texto cómo es que sucede esto. Miren, los verbos contractos son simplemente verbos griegos irregulares. Le llaman irregulares, o sea, tenemos unas diferencias de los regulares que ya conocemos, los cuales tienen una contracción, es decir, una combinación de sonidos de vocales
en sus formas de los tiempos presente e imperfecto. Solamente en presente e imperfecto tenemos este problema con los verbos contractos, porque ellos terminan justamente las terminaciones del presente y del imperfecto en las diferentes personas, tienen una vocal que se complica, tiene unas terminaciones que se complica con la vocal alfa, epsilon u omicron. Entonces, estos son verbos griegos, tienen una contracción. Y aunque son verbos irregulares, a ver, John levantó la mano. Adelante, John, sí. No, hermano, era de hace un rato, pero ya la bajo. Ah, Perdón. ok, sí, adelante. Ahora, aunque son verbos irregulares, necesitamos darles importancia, hermanos, porque existen muchos. Por ejemplo, los verbos contractos con tronco epsilon ocurren más de 700 veces en sus formas de presente e imperfecto en el Nuevo Testamento. Por eso les dije que para memorizar está solamente el paradigma del tronco epsilon en presente y en imperfecto. Es lo que hay que memorizar. Después tenemos para reconocer los troncos alfa y omicron. Entonces, esa es la importancia de que memoricemos esos dos paradigmas. Aquí está, ya lo marqué. Me pidieron que les mandara la lección 6, tenía una hoja borrosa. Les mandé la lección completa, pero la lección que les mandé ahorita a los profesores adjuntos lleva ya subrayado con amarillo, algo que les iba a pedir que ustedes subrayaran en su libro. Aquí dice, por definición, los verbos contractos tienen troncos que terminan con una de las tres siguientes vocales. Ya se los dije varias veces. Alfa, epsilon u omicron, pero no iota o upsilon. O sea, solamente estas tres vocales tienen el problema con las terminaciones o, e, sei, omen, ete, usi. Onesen, omen, ete, on. Cuando estas vocales se mezclan con la vocal variable de las terminaciones del presente o imperfecto, tenemos una contracción. Y aquí tenemos ejemplos. La contracción produce finalmente ya sea un diptongo o un alargamiento. Un diptongo, por ejemplo, poyumen. Polleo es el verbo. Poyumen. Tenemos un diptongo omicron upsilon. Poyumen. Un alargamiento. Genao. En lugar de genao tenemos genomen. Una omicron alargada, pero además con un acento circunflejo. Y esto se coloca en el lugar en que se encuentra la vocal variable. De otra manera, las terminaciones son solamente como las terminaciones de luo, por euma, que ya aprendimos en las lecciones 4 y 5. Ahora, aquí tenemos ejemplos. Esto es interesante porque aquí, en este asunto, es donde vamos a ver de manera práctica cómo se hace esta contracción. Por ejemplo, hermanos, tenemos aquí ejemplos de cómo se originan las formas contractas. Ya les dije que era pollé más omen. O sea, el verbo es polleo o eisei omen. En la primera persona del plural, la terminación es omen o eisei omen. Entonces, si fuera polleo y quisiéramos agregarle omen, sería polleomen. Polleomen. Sí se puede pronunciar, pero lo resolvieron de esta manera sencilla, nada más decir pollumen, pollomen, pollumen. O sea, hay una contracción aquí. Esa es la forma resultante de la contracción. Ahora, el caso de la epsilon también. En el caso de imperfecto, ahora, un imperfecto activo indicativo tercera de singular. Entonces, si quieren, vayan a la página para que vean las terminaciones. Es la terminación de la tercera persona de singular, o eis ei. Entonces sería genaei. ¿Cómo se resuelve el problema? Gena, gena. La iota que se omite, tenemos una iota suscrita. O eis ei gena, con una iota suscrita, es tercera persona de singular. Plero, en el caso de la omicron,
La tercera persona de singular otra vez o es ei, sería plero más ei, pleroi, pleroei, perdón. ¿Cómo se resuelve? Pues más fácil, fonéticamente pleroi, 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 más fácil de pronunciar. Entonces, la forma resultante es pleroi. Esta contracción de vocales es regular. Así que los tres paradigmas de palabras para los troncos épsilon, alfa y omicron que se presentan en la sección 6.2, la sección 6.2 y 6.3, las 6.3 son los paradigmas a reconocer, representan los patrones para los otros verbos contractos que están en el vocabulario y otros verbos que vamos a aprender más tarde. Me regreso a los verbos de vocabulario para que los vean ustedes, hermanos. Los verbos de vocabulario ahora son agapao, termina en alfa, aiteo, termina en épsilon, genao, termina en alfa, erotao, termina en alfa, seteo, termina en épsilon, caleo, termina en épsilon, laleo, termina en épsilon, plero, termina en omicron, polleo, termina en épsilon, fobeomai, termina en épsilon y bueno, este ya no es verbo. Entonces, los verbos que aprendimos en la lección de hoy, que vamos a memorizar en el vocabulario, son verbos contractos, hermanos. Entonces, ya ustedes van a empezar a manejar los verbos contractos, memorizando el vocabulario y sabiendo las terminaciones, ya tienen ustedes la entrada a todos los verbos contractos, porque los demás que vamos a aprender después también van a seguir las mismas reglas. Entonces, si ahorita Bien. memorizan bien esta lección, ya no tienen problemas con ningún verbo contracto al futuro. Entonces, es importante esta lección para ya no tropezarnos al futuro con el asunto de los verbos contractos. Muy bien. Parece que se interrumpió, volvió a grabar. Muy bien. Entonces, dijimos que las formas para el imperfecto y otros verbos contractos son raros, ya lo había dicho, en el Nuevo Testamento. O sea, el imperfecto es raro, con terminación omicron. Es la razón por la que no está el paradigma en la sección 3. Pero váyanse a la página 221, por favor. Vayan a la página 221 y todo el mundo vea que tenemos una serie de apéndices en este libro que a lo largo del curso ustedes van a valorar el trabajo de juntar todos estos apéndices. Este fue un trabajo bastante largo, estar juntando apéndices que van a ser útiles al alumno. Me costó trabajo traducir estos apéndices, pero vale la pena tenerlos, hermanos. Entonces, página 221, por ejemplo, lo que no teníamos ahí, tenemos el verbo contracto épsilon, polleo, tenemos el verbo polló y tenemos ahí el verbo genó, verbo alfa en la página 222 y tenemos también en la página 223 los verbos omicron. Entonces tenemos verbos contractos con alfa, épsilon y omicron en todos los tiempos. Entonces, este apéndice les va a ser útil al futuro. Entonces, si ustedes quieren ver los apéndices completos, apéndice de paradigmas para consulta, lo tienen en la página 221, 222 y 223. Entonces, estas tres páginas les van a ser de mucha ayuda al futuro cuando se encuentren otro verbo en el Nuevo Testamento. Otro verbo que termine en omicron, en épsilon, en alfa, otro verbo contracto, y ustedes quieren analizarlo gramaticalmente, tienen dudas, se van al apéndice, se van a este paradigma, a estas páginas de consulta, y encuentran ahí la respuesta. Ahora, las formas dadas en el vocabulario son formas artificiales, ya que nunca van a ver un verbo sin su contracción en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ustedes van a encontrar pollo, agapao. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron en el vocabulario polleo, no, o agapao, ya que, por ejemplo, en 1 Corintios 9:23 y 2 Corintios 11:11, ustedes encuentran pollo y encuentran agapo. Entonces, las formas de diccionario que están en el vocabulario son para memorizar, para poder identificarlo. Y las formas de diccionario las encontramos con las vocales contraídas resaltadas
para ayudarles a ustedes a identificar cuál es el paradigma que un verbo en particular sigue. Por ejemplo, agapao, genao con tronco alfa, o aiteo y polleo con tronco épsilon. Entonces, hasta aquí, hermanos, esto es lo más importante de los verbos contractos. Viene ahorita, como siempre lo he dicho a ustedes, los acentos. Los acentos siempre se nos dan como reglas también en cada lección. No he pedido a ustedes que memoricen los acentos, no lo vamos a poner en los exámenes, pero que ustedes sí sepan cómo se colocan los acentos para la adecuada pronunciación del griego. Acuérdense que estos acentos se colocaron en un tiempo posterior para que pronunciemos bien el griego. Entonces, los verbos contractos del tiempo presente, eso es lo importante, siempre se acentúan con un acento circunflejo, que está sobre la sílaba donde ocurrió la contracción, o la penúltima o la última. Está muy facilita esta regla. Por ejemplo, pollei es la última, pollumen la penúltima. Y además, pollei tiene un acento circunflejo, pollumen acento circunflejo. Cuando ven eso dicen, yo sospecho que es un verbo contracto. Y ven la épsilon, dice, sí es contracto, ¿no? Entonces, pollei, pollumen. Es un signo de que estamos tratando de un verbo contracto, ya que los verbos no contractos no tienen este acento circunflejo. El acento en las formas del imperfecto de los verbos contractos se colocan en la penúltima y solamente se usa el acento circunflejo cuando la última es corta, la primera y segunda formas del plural. Todo esto de acuerdo con las reglas de los acentos que ya estudiamos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos epoyun, epoyumen, con su acento circunflejo. Entonces, esto es en cuanto a los acentos, está sencillo, se acentúan con acento circunflejo en la sílaba donde ocurre la contracción, penúltima o última. En el imperfecto, en la penúltima sílaba. Y las formas deponentes. ¿Qué va a pasar con los deponentes? Alguien preguntaría, ¿qué va a pasar con los deponentes? Los pocos verbos deponentes, contractos deponentes que encontramos en el Nuevo Testamento. ¿En qué tiempos tenemos el problema, hermanos? Dijimos presente e imperfecto, solamente 20 ocasiones. O sea, las formas deponentes no tenemos ese problema, solamente hay 20 veces que se presentan, pero tenemos aquí un paradigma para que en el caso de que ustedes se encuentren una de esas 20 ocasiones, sepan cómo se maneja esas terminaciones. Por ejemplo, fobeumai, fobumai, fobe, fobeitai, fobumeta, fobeiste, fobuntai. Repitan conmigo, por favor, ¿sí? Fobumai. Repita alguno conmigo. Ogumai. Fobe, Ove, Ove. fobeitai, Oveítai. tai, fobumeta, Obumeta. fobeiste, Obeíste. oveíste, fobuntai. Obuntai. ¿Y cuál es otra vez los verbos omaige, epai, ómeta, ontai? Son las terminaciones normales, pero con los verbos contractos, entonces la épsilon nos lleva a convertirlo en fobumai, fobe, fobeitai, fobumeta, foiste, fobuntai. O sea, no es más que un problema fonético que se resuelve con este acento. Aquí no tenemos el acento circunflejo en todos los casos, pero sí en la mayoría. No, existen todos, excepto en la primera persona del plural, que es fobúmeta. Entonces, es yo temo, tú temes, la traducción es la mismita. O sea, los verbos contractos se traducen igualito como ya lo conocemos. Yo temo, tú temes, él, ella, ellos temen, nosotros tememos, ustedes temen, ellos temen. Y por último, hermano, la pregunta que hicieron hace ratito. La partícula negativa u niega un verbo en modo indicativo. ¿Por qué nos enseñan esta palabra? Porque es una negación de un verbo. Por ejemplo, uluo, yo no desato. Si esta vocal, aquí la pregunta que hacía mi hermano también, empieza con una vocal y un espíritu suave, o sea, con respiración suave,
una capa se agrega al final. Entonces, por eso preguntaba el hermano, uk, uji. Le dije, es lo mismo, pero tiene que ver con la letra que sigue. Entonces, si este verbo empieza con una vocal y un espíritu suave, una capa se agrega al final. Por ejemplo, uk akuo. Y otra vez, esta negación del verbo, esta capa simplemente es para ayudarnos en la pronunciación también. Uk akuo. Y acá al final es Luo está fácil de pronunciar. Uakuo sería un poquito más difícil, entonces le ponen ukakuo. Yo no escucho. Y si tiene espíritu rudo, respiración ruda, la capa se convierte en ji. Por ejemplo, ujamartano, ujamartano, ujamartano. Entonces es un problema de pronunciación de la uk, Amatano. uji. Amatano. Uk, uji. Entonces, es una partícula negativa que niega el verbo y simplemente es la misma partícula, pero uk, uji, de acuerdo a la letra que sigue con la que empieza el verbo. Esa es la única diferencia. La palabra uji se utiliza para dar fuerza o énfasis. Por ejemplo, no. O cuando la persona que habla es una pregunta retórica cuya respuesta positiva parece obvia. Uji kai hoyet nikoi tu autopoyusin. ¿No hacen así también los gentiles? Usan la palabra uji. Entonces, no hacen así, kai etnikoi son los gentiles, poyusin, ellos hacen, o eisei o menete usin. Tenemos el verbo contracto poyeo, uji kai hoyet nikoi tu autopoyusin. Aquí tenemos un verbo contracto en Mateo 5:47. Entonces, oesei omenete usi, pero aquí tenemos este alargamiento, este acento circunflejo, porque es un verbo contracto. Entonces, hasta ahí, hermanos, es la lección número 6. Ya rebasamos la tercera parte de este primer curso. Son 15 lecciones, ya estamos en las 6. La 7 va a ser muy sencilla porque tiene que ver con el verbo futuro. Si ya dominaron el presente, el futuro lo vamos a ver yo creo que en media hora, hermanos. Luego vienen 2 lecciones que son del auristo, la 8 y la 9. La 9 tiene un poquito más de complicación, pero también son el tiempo pasado, tiene una épsilon al inicio. Si ya dominamos el problema de las épsilon en el imperfecto, cuando veamos auristos ya es fácil, ya lo tenemos dominado. Cuando el verbo empieza con una vocal y tienes una épsilon al inicio, las dos se juntan y hay una nueva combinación. Entonces, lo que vamos a ver en las próximas lecciones, si ya dominamos lo anterior, va a ser más sencillo todavía. Hasta aquí verbos contractos. Conjugación, tarea de memoria, hermanos. O sea, ustedes ya memoricen ya las terminaciones y de memoria escriban las formas del presente imperfecto del verbo aiteo, incluyendo los acentos correctos. Tome nota que el imperfecto tiene un aumento que origina que la alfa de aiteo se alargue y tenga que escribirse una iota suscrita. Aiteo es yo pido, yo solicito. Entonces, de memoria, traducir yo pido, yo solicito, o sea, aiteo, en presente e imperfecto. Después, vocales contractas. Este ejercicio nos ayuda para practicar lo que ya vimos. Escribe el tronco y la terminación con la vocal variable para estos verbos contractos. Entonces, si podemos identificar el tronco y la terminación con la vocal variable, ya sabemos el porqué del verbo, la terminación del verbo contracto. Después viene un análisis gramatical. Siempre tenemos un análisis gramatical en cada lección, porque ahí es donde ponemos en práctica lo que aprendimos. O sea, hay que analizar gramaticalmente estas palabras, incluyendo su forma de diccionario y su traducción. Yo les invitaría a que estudien de tal forma la lección que pudieran hacer el análisis gramatical sin ver el libro. Eso demanda varias horas, hermanos, más de 5 horas hacerlo, pero vale la pena, porque ustedes ya van a poder analizar gramaticalmente estas palabras y de tal manera que van a poder hacer su traducción correcta. Entonces, este es un buen ejercicio.
traten de hacerlo de memoria. Y por último, como siempre, la práctica que tenemos es traducir varios textos del Nuevo Testamento, parte de los textos. Tenemos 10 textos en esta ocasión que ustedes van a traducir. Y tenemos un vocabulario adicional, porque a veces no todas las palabras de los textos ya las conocemos, y para ayudarles a ustedes tenemos el vocabulario adicional. Repitan conmigo, hermanos. Alá Ala. es pero, sin embargo. To ergón. To To ergon. ergo. Este es obra, trabajo. Me Me. es me, a mí, mi, mis. Se Se. es te, tú, a ti. Ti Ti. es por qué. Estas 5 palabras las van a usar ustedes para poder traducir estos 10 versículos. Entonces, tarea, pero no nada más traducirlos, hermanos. Para traducirlo, primero tienen que hacer el análisis gramatical de los verbos. Ya que hicieron el análisis gramatical, entonces sí pueden traducirlos. Y si hacen el análisis gramatical de las palabras también, ustedes ya saben si es un nominativo, genitivo, dativo o acusativo. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, hermanos, con todo gusto la comentamos, ¿no? Yo, profesor. Sí, adelante, por favor, ¿no? Viendo el libro, la palabra que aparece en presente es poieo. Así es, hermano. ¿Y por qué en la conjugación aparece entonces poio? A ver, vámonos a la lámina correspondiente. Voy a Busque para que compartir. usted vea la vocabulario primero. Sí. A ver, vámonos al vocabulario. Les voy a invitar, bueno, aquí en el vocabulario. Polleo. Ajá. Y así es como aparece en el diccionario. Yo hago, yo efectúo. Así es Exacto. como la tenemos aquí de una manera ficticia. Como decíamos, vámonos a la página, como lo acabo de mencionar ahorita, para que lo vean ustedes mismos. En la página 44, dice el antepenúltimo párrafo. Las formas del diccionario en el vocabulario son formas artificiales, porque casi siempre, hermanos, porque estamos conjugando el verbo, o sea, lo estamos Sí. conjugando. Polleo, en el Nuevo Testamento ustedes van a encontrar pollo, como dije. ¿Y por qué encuentran pollo? Porque ya está conjugado en la primera persona. Pero para que ustedes sepan de dónde viene eso, en el vocabulario de manera artificial tenemos entonces el verbo como para que identifiquen ustedes de dónde viene ese pollo, ¿no? Pollo. Ok. Lo mismo con agapao, van a encontrar ustedes agapao siempre, ¿no? Sí, gracias por la observación. ¿Alguien Está más? bien, hermano. Gracias. Hermano, una consulta. Sí, hermano, adelante. En el vocabulario del ejercicio de la que estamos viendo, dice la segunda es ergón, tot. A ver, en el vocabulario, hermanos, vamos a la ¿En qué página estamos aquí 42. ahora? ¿Hablas de la página 42, Abraham? 46. 46, ok, vamos a la Por página vocabulario. 46. Ah, el vocabulario adicional. Sí. ¿De qué pregunta? ¿Cuál preguntas? El vocabulario, la segunda dice es ergón, tot. To ergón. O sea, el to nos dice que es un neutro. To Correcto. ergón. Ah, ya. Sí, el to simplemente si dijera ho antropos, nos está diciendo que es un masculino. El to ergón nos está diciendo que es un neutro, obra, trabajo. Ya. Gracias, hermano. ¿Alguien más, hermanos? Creo que ya estamos listos. Es una lección corta, sencilla, pero muy importante, porque los verbos contractos, alguna vez los vi yo en un otro curso y se complicaba mucho, ¿no? Ya viéndolo así, dice, pues está muy sencillo, ¿no? No tiene más complicación más que
entender bien de dónde viene, por qué se contrae, y entonces ya vemos que nada más en presente e imperfecto tenemos el problema. Entonces eso lo simplifica también a los verbos contractos.